Pues muy buenos días a todas y todos, ¿no? Pues ya vamos a comenzar. Hemos dejado además los 5 minutos de cortesía académica, ya no más, porque si no es un desincentivo para quienes venís a tiempo y cumplís con el horario, que por cierto habéis sido la mayoría. Bueno, pues comenzamos una segunda jornada de este curso, ¿no? Y con una sección que yo creo que es verdaderamente excepcional, con Adela Cortina, a quien la verdad es que pues, supone un enorme placer, una gran satisfacción poder presentar hoy, ¿no? Bueno, Adela Cortina, permitirme que mencione algunos elementos de su trayectoria, ¿no? Es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, miembro del número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue becaria del Servicio Alemán de Estudios del DAAD y de Alexander von Humboldt Stiftung, de la Fundación Alexander von Humboldt, donde profundizó estudios en las universidades de Múnich y de Frankfurt. En esta última trabajó con Karl Otto Appel y con Jürgen Habermas, ¿no? Creadores de la ética del discurso, ¿no? Que introdujo en el mundo español e iberoamericano. Ayer, en concreto, en nuestra conversación mencionábamos varias veces el término del cosmopolitismo, ¿no? Que es un referente normativo muy importante para hablar de las cosas que estamos hablando en este curso. Es directora del Grupo de Investigación de Excelencia, Éticas Aplicadas y Democracia y de la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones. Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica y del Grupo para la elaboración de un código ético para la función judicial. Miembro también del Board de la International Development Ethics Association, de la International Development Ethics Association, doctor honoris causa por diversas universidades nacionales y extranjeras, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007 y Premio Nacional de Ensayo 2014. Ha recibido la alta distinción de la Generalitat Valenciana de 2017 y en distintas ocasiones ha formado parte del jurado de los premios Príncipe y Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales. Adela Cortina trabaja en ética y filosofía política, en asuntos como ciudadanía, democracia o cosmopolitismo y en la aplicación de la ética a la economía y la empresa, a la ciencia, la técnica, la política, el desarrollo humano, la bioética, los medios de comunicación, la educación y la inteligencia artificial. Algunos títulos de su prolongada, su extensa obra escrita, Ética Mínima, de 1986, Ética Aplicada y Democracia Radical, de 1993, Ciudadanos del Mundo, de 1997, Alianza y Contrato, 2001, Ética de la Razón Cordial, 2007, Neuroética y Neuropolítica, 2011, Aporofobia, el rechazo del pobre, 2017. Me gustaría mencionar que a mí este libro me impresionó profundamente, Ética Cosmopolita, del año 2021. Sobre todo, intelectual de referencia, maestra, no solamente en su campo, sino también para los que en otros ámbitos de las ciencias sociales trabajamos en estos temas. Es un privilegio tenerte aquí, Adela, y como habéis podido deducir de su trayectoria, de los títulos de sus obras, pues nadie mejor que ella para darnos una perspectiva, digamos, amplia, ¿no?, de las cuestiones que aparecen en el título de nuestro curso, Democracia, Desarrollo y Renovación del Contrato Social en particular. Muchísimas gracias, Adela, y tienes la palabra. Ahora, muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación y gracias también a Paz Díaz. Para mí es un verdadero placer estar aquí, una alegría y un honor. Y confío en que después tengamos un intercambio porque yo vengo a los sitios a aprender, no a enseñar. A mí lo que me interesa es lo que vais a decir vosotros, lo que voy a decir yo ya no lo sé. Entonces me parece que es muy importante que dialoguemos sobre todos estos temas que en definitiva nos van a todos, es decir, nos preocupan a todos y nadie queda fuera. Mi planteamiento pues va a partir, cómo no, del cosmopolitismo. No puedo hacer otra cosa, pero voy a contar por qué, porque creo que tiene sus razones. Efectivamente, como ha dicho José Antonio, yo estuve en algún tiempo en Alemania y mi maestro alemán es Karl Otto Appel. Jürgen Habermas también, tenemos buena relación, pero Karl Otto Appel fue mi maestro alemán. Y en un libro del año 1973, que lleva por título La transformación de la filosofía, que Jesús Conill, mi marido y yo tuvimos la moral de traducir al español, lo cual tiene su aquel, porque había que ver cómo eran las frases. De hecho, cuando yo conocí a Apple me dijo, ¿están ustedes traduciendo el libro? Y le dije, pues sí.
Y escribo muy mal, ¿verdad? Pues es difícil encontrar el verbo, ¿qué quiere que le diga? Entonces, bueno, La transformación de la filosofía, a mi juicio, es un libro espléndido de filosofía, y en su último capítulo, que lleva por título El a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética, un título muy alemán como se ve, pues hacía un planteamiento que a mí en 1973 me pareció deslumbrante, pero no solo a mí, sino a mucha gente. Decía, por primera vez en la historia de la humanidad nos enfrentamos a retos que afectan a toda la humanidad, le afectan universalmente. Con las consecuencias de la ciencia y de la técnica, afectan a todos los seres humanos y afectan a la naturaleza. Nadie queda fuera, todos son afectados. Es un reto universal que requiere respuestas universales. Porque ocurre que desde el punto de vista de la ética, que es en lo que también trabajaba Apple, desde el punto de vista de la ética se dan respuestas desde la microesfera, la esfera de la familia, las relaciones sociales, desde la mesosfera, el nivel de los países, que ya es un nivel más elevado, pero en la macroesfera no hay ninguna ética global con la que se pueda responder a retos que son universales y afectan a toda la humanidad. Con lo cual hay una asimetría clarísima entre quiénes son los afectados y quiénes son los que toman decisiones. A mí esto me impactó enormemente porque la ética del discurso, como ha dicho José Antonio, es una ética a la que le importa el diálogo, en el que tienen un papel máximo los afectados por las normas, los que padecen las consecuencias de las normas, los que tienen que tomar las decisiones deberían de ser ellos de alguna manera. Y entonces voy a anticipar un poco la expresión que me parece más importante de la democracia en la tradición de Rousseau y de Habermas. De alguna manera, los destinatarios de las leyes tendrían que ser los autores. Los destinatarios, eso ya iríamos al nivel de la política, los destinatarios de las leyes de alguna manera tendrían que ser también los autores. Ese sería el paso a lo que sería una sociedad democrática. Pues aplicado esto que estamos diciendo, los afectados por las consecuencias de la ciencia, de la técnica, de los avances, que son todos los seres humanos, de alguna manera tendrían que también tomar decisiones, tomar parte en las decisiones, tener algo que decir en las decisiones que les afectan a todos, porque ahora ya no hay nadie que se pueda librar de ser afectado. Ese punto de vista a mí me pareció deslumbrante, a mí y a muchos otros, que nos dábamos cuenta de que era por primera vez en la historia. Hasta entonces había habido efectos que eran parciales, locales, pero no para toda la humanidad. Proponía Apple entonces hacer una ética planetaria. A mí la expresión ética planetaria no me gusta, explicaré por qué, aunque muchas gentes se han acogido a lo de la ética planetaria, ya diré por qué no. Pero él proponía una ética que afectara a todo el planeta de alguna manera, puesto que las consecuencias eran para todo el planeta. Y yo entendía que hay que dar una respuesta que sea una respuesta macro, pero en realidad el planeta no toma decisiones. Yo lo siento, pero a mí me importa mucho saber quién toma las decisiones. El planeta no toma las decisiones, el planeta es afectado. El planeta no tiene ni ética ni deja de tenerla, a no ser que hagamos unas interpretaciones que más bien son antropomórficas, porque el planeta no toma decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Pues a fin de cuentas los seres humanos. Tampoco los animales, con perdón, toman decisiones. Tampoco la naturaleza toma decisiones. ¿Quién puede tener una ética y quién puede hacer política? Si queréis luego discutimos esto, porque hay muchas gentes que entienden que los animales tendrían que ser miembros de la comunidad política y tomar decisiones. Luego discutimos, yo no voy a hablar de eso ahora, yo voy a hablar de por qué entendí que efectivamente había que hacer una ética y una política global, pero que no podía ser planetaria porque el planeta no decide nada, sino que tenía que ser una ética de quienes sí toman decisiones, que a fin de cuentas son las personas y a fin de cuentas son los seres humanos. Y aquí hay un punto que a mí me parece clave para esto, y es que se puede tener exigencias éticas con aquellos a los que se les pueden pedir responsabilidades. A quien no se le pueden pedir responsabilidades, no se le puede ir con problemas y criterios morales.
En ese sentido es en el que yo entendía con Apple que hacía falta una ética global y luego iré a más. Nos hace falta una política global porque si no, no hay justicia global. Y entonces esto se ha debatido mucho en el terreno de la filosofía política diciendo no hay coacción, no hay posibilidad de obligación legal más allá de los estados nacionales, y eso es verdad. Los estados nacionales son los que tienen la capacidad de coaccionar, de obligar, pero más allá del Estado nacional ninguna posibilidad de coacción. Existen las Naciones Unidas, pero la coacción de las Naciones Unidas ya se ha visto. Entonces, efectivamente, más allá no hay posibilidad de coaccionar. Luego, de alguna manera, tendríamos que hacer una política global, una justicia global, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Hay quienes dicen que es imposible precisamente por esta razón y hay otros que dicen que hay que hacerla. Ahí está la diferencia entre los que dicen esto no es posible y los que decimos pero es que hay que hacerlo. Porque lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. Y entonces hay que marcar ese camino, hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia un mundo en que sea posible una justicia global. Luego contestaréis, porque para eso estáis sentados ahí, tenéis posibilidad de intervenir. Pero efectivamente yo creo que hace falta remontar más allá y llegar a una justicia global que pueda llegar a todos los seres humanos, porque todos somos afectados clarísimamente. Y creo que hay que llegar a una ética global. Y voy a decir una palabra que es absolutamente incorrecta desde el punto de vista político, y es que creo que hay que llegar a una ética universal. Lo siento, porque ayer me dijiste que no. Entonces vamos a empezar la discusión, que me parece a mí que va a ser apasionante. Hablaremos. Bueno, estábamos en ese punto y la verdad es que cuando vino todo el tema de la pandemia, no hice más que reafirmarme en el punto de vista, porque la pandemia significó, en principio, llega la pandemia, la gente dice, afortunadamente llegan las vacunas, vamos a organizar todo el tema sanitario de las vacunas y entonces la Unión Europea tiene la excelente idea de decir, vamos a hacerlo todos juntos y no vamos a dejar que cada país lo haga por su cuenta. Y entonces descubrimos una vez más, porque nos pasamos la vida descubriendo lo obvio, que somos interdependientes, que todos los países son interdependientes, que este es el punto primero de cualquier conciencia ecológica, pero también de cualquier conciencia humana. Todos los países somos interdependientes. Y el que se quiere excluir, se puede excluir parcialmente en algún momento, pero a la hora de la verdad tiene que contar con los demás porque los retos son globales. No sé cómo no se nos mete en la cabeza. Entonces, efectivamente, la Unión Europea tiene la gran idea de decir vamos a hacerlo todos juntos. Creo que fue una gran apuesta. Pero entonces viene la gran pregunta. ¿Y los que están más allá de la Unión, qué les pasa? A fin de cuentas también son seres humanos. Entonces aparece gente que dice, habrá que vacunar a todo el mundo, porque si no se vacuna a todo el mundo, no estamos en realidad inmunizados, tenemos que llegar hasta todos. Y entonces viene una frase que me puso enferma, que apareció en todos los periódicos, tenemos que vacunar a todos porque estamos todos en el mismo barco. Cierto, aunque en el barco no vamos todos en el mismo nivel, no estamos todos en cubierta, no estamos todos en los camarotes, bueno, vamos en distintos sitios. Pero además de estar o no en el mismo barco, en la Unión Europea se nos tenía que haber ocurrido una idea, y es que nosotros defendemos como valores fundamentales que todos los seres humanos tienen dignidad y que todos los seres humanos tienen que ser atendidos. Y además de la idea del barco, que me parece que es lógico que pensemos en estrategias que son estrategias de supervivencia que incluyen a los demás, también tenemos que pensar en algo como que todos los seres humanos tienen dignidad y teníamos que haber pensado también, y tenemos que ir pensando siempre también en que quedan otros fuera, otros que pueden estar en África, pueden estar en América Latina, pueden estar, y claro, ahí voy a decir la palabra, pero no la estoy diciendo en ese sentido. Algunos decían, los chinos están aprovechando que la Unión Europea se preocupa solo de ellos y entonces están entrando en América Latina, en África, y están llevando Sinopharm, están llevando todas sus vacunas, y entonces están ganándose a la gente, pero no por la conquista, sino precisamente por la colaboración. Nos van a salvar y precisamente los otros están pensando en otra cosa.
Efectivamente, las cosas fueron más o menos así, y ahora lo podemos comentar porque hay que reflexionar con respecto a lo que nos ha pasado. Las cosas fueron más o menos así, pero nos dimos cuenta una vez más de que somos interdependientes y de que todo el barco es el de toda la humanidad y estamos todos metidos en el mismo barco. Y ha venido otro segundo golpe de realismo que ha sido justamente el de la guerra de Ucrania. Aunque algunas gentes dicen desde América Latina que ese es un problema del norte global, pues no es un problema del norte global, sino que otra vez es un problema de todos, se quiera o no. Uno no puede hacer como hacen los niños pequeñitos, que se esconden y cierran los ojos y dicen, ya no estoy. Es que no puedes, es que estamos todos, es que todos estamos y entonces tenemos que encontrar algún tipo de respuestas en los que todos podamos cooperar y en los que todos podemos colaborar, porque sigue siendo cierto que, además de que todos somos afectados, resulta ser que todos los seres humanos tienden a ir a un simple precio, como hemos dicho, en la Unión Europea, y deberíamos de creérnoslo porque nos hemos cansado de decirlo. Entonces, efectivamente, me parece que lo que han ido demostrando todos estos asaltos globales, que ahora tenemos otros clarísimos, cómo se distribuyen los bienes comunes, eso es complicadísimo, eso se hace como en cada lugar. Entonces hay que combinar, y todos lo sabemos los que aquí estamos, la autonomía estratégica con la visión cosmopolita, las dos cosas. Tenemos que tener una visión cosmopolita, como decía Ulrich Beck, que creo que tiene toda la razón, decía, en las ciencias sociales no se entiende nada si no se tiene una mirada cosmopolita. Los nacionalismos cerrados, los independentismos cerrados, los populismos cerrados, todos los cerrados no entienden lo que pasa. Porque desde el punto de vista epistemológico ya, sin necesidad de meternos en el punto de vista ético y político, desde el punto de vista epistemológico, para entender lo que pasa hay que tener una mirada global, no hay más remedio, para entender esas interdependencias que evidentemente son asimétricas. No soy tan simple de creer que la relación que tiene España con China es la misma que tiene China con España. No, son asimétricas, pero hay relación. En realidad hay relación. En ese sentido, es en el que efectivamente hace falta esa mirada global y cada vez nos vamos dando cuenta más, y estos días están siendo ya tremendos desde la guerra de Ucrania, porque todos estamos pendientes de los periódicos de qué movimiento hace cada uno de los países, porque el movimiento que hace cada uno nos afecta a todos los demás. Y en ese sentido, la mirada cosmopolita es una mirada indispensable. Quien se cierre en su pueblecito, no va a entender nada. Y cuando no se entiende nada, pues se suelen tomar malas decisiones que suelen afectar más a los más vulnerables, aunque a todo el mundo, pero suelen afectar más a los más vulnerables. En ese sentido es en el que a mí me pareció que merecía la pena volver a sacar a la luz una tradición que es secular, que tiene 26 siglos por lo menos, que es la tradición cosmopolita. Y que me parecía que hay que ponerla sobre el tapete para intentar dar respuestas, y ahora diré en qué sentido, a estos temas que se nos están enfrentando. La tradición cosmopolita, como saben los presentes, la primera afirmación que se hace la hace Diógenes de Sinope, cuando llega y dice ¿de dónde vienes? Y él contesta, soy ciudadano del mundo. La respuesta soy ciudadano del mundo, cosmopolités, soy ciudadano del mundo, es la primera afirmación que se hace, pero después vienen los estoicos, después viene toda la tradición naturalista, después viene toda la tradición ilustrada, después viene... Y el cosmopolitismo va cobrando fuerza cada uno en su sentido, y ahora diré cuál es el que defiendo yo. Pero en principio quiero decir cuál es la raíz, cuál es la clave, y si no estáis de acuerdo me lo decís, discutimos, porque para eso estamos, pero va a ser difícil que me convenzáis. La tradición o la clave del cosmopolitismo consiste en decir que todos los seres humanos pertenecen a dos comunidades, por lo menos. A una comunidad a la que pertenecen por esencia, porque son seres humanos. Y los estoicos insistían mucho porque todos los seres humanos tienen razón y estamos unidos todos por la razón. Con el tiempo hemos sacado a la luz que no solo es la razón, sino también son las emociones y los sentimientos.
Y razón, emociones y sentimientos tenemos todos los seres humanos. Recordad el famoso pasaje de Shakespeare, ¿no? Es que no tienen sangre cuando les pincháis, todos tenemos sentimientos, todos tenemos razones. Hay una comunidad esencial a la que todos pertenecen y, aquí voy yo, en la que no tendría que haber excluidos. Y aquí voy yo hábilmente porque todo el mundo ahora con los objetivos del desarrollo del milenio, que nadie quede fuera, que nadie quede atrás, que no haya excluidos. Bueno, es que esa es la idea del cosmopolitismo. No tiene que haber excluidos porque todos son o deberían de ser ciudadanos de un mismo mundo y deberían de ser ciudadanos de primera, porque la diferencia también es importante. Todos pertenecen esencialmente y esa comunidad mundial se genera no desde la relación entre los que quedan dentro y los que quedan fuera, sino que todos deberían de quedar dentro. Los seres humanos pertenecemos también a otras comunidades, los que tenemos la suerte de pertenecer a estados y comunidades más o menos ordenadas, y no los apátridas que no saben qué hacer los pobres. La verdad es que pertenecemos a otra, pero pertenecemos contingentemente. Pertenecemos a una comunidad nacional, a una comunidad autonómica, a una comunidad, pero pertenecemos porque hemos nacido ahí, podríamos haber nacido en cualquier otro sitio. Eso es así. Yo soy valenciana, estoy muy contenta, me gusta mucho Valencia, pero si hubiera nacido en otro sitio estoy segura de que también me gustaría, o si no me aguantaría. Pero quiero decir que, a fin de cuentas, ahí he nacido contingentemente y aunque eso forma parte de mi identidad política, aquí hay una discusión que me parece que es muy importante, no es lo mismo la identidad política que la identidad moral. Pertenece a mi identidad política y efectivamente esa es, pero mi identidad moral yo creo que es el estatus de persona humana, de ser humano que tiene dignidad y no un simple precio. Si queréis lo discutimos, pero me parece clave, porque como esto no lo aclaremos, no vamos a ir a ningún lado en este mundo. Esto hay que aclararlo y esto no va en perjuicio de nadie. La comunidad, las comunidades contingentes se construyen desde la distinción entre los que quedan dentro y los que quedan fuera. Es que no hay más remedio. Es incluidos, excluidos. Y además es un deber. Cuando hay un problema en Ucrania, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno español? Pues primero ver qué ciudadanos españoles hay en Ucrania, aunque le interese todo el mundo, pero primero hay que ocuparse de los suyos porque para eso se hacen las comunidades políticas y los estados nacionales, para proteger fundamentalmente a los suyos. Y si formamos parte de la Unión Europea, primero hay que preocuparse de los de la Unión Europea, pero siempre con una mirada cosmopolita, de tal manera que nunca cerremos barreras y nunca cerremos fronteras hacia otros, sino siempre con una mente abierta. Entonces la idea cosmopolita es la de todos pertenecen a los dos mundos y lo que hay que ir intentando efectivamente es que se vaya creando una comunidad mundial en la que todos puedan ser ciudadanos de primera. Naturalmente alguien dirá, ya estamos con las utopías de toda la vida. A mí las utopías no me gustan, lo siento muchísimo. La palabra utopía quiere decir no lugar. Y a mí lo que no puede tener lugar no me interesa. Me interesa lo que es difícil, pero sí que debería de tener lugar y merece la pena ir en esa dirección. Y creo que efectivamente el gran proyecto que tenemos que hacer, organizarnos la humanidad, es el de poder crear una ciudadanía en la que todos los seres humanos se sientan sin ser ciudadanos de primera y de segunda, sino todos que sean ciudadanos del mundo. No es una utopía, me voy a poner kantiana, lo siento, es una idea regulativa. Y una idea regulativa quiere decir una orientación para la acción y un criterio para la crítica de las situaciones actuales. Todavía no hemos llegado, habría que llegar, es una orientación para la acción, hacia ahí creo que deberíamos de ir. A mí me parece que la Unión Europea y América Latina pueden liderar perfectamente una idea cosmopolita. No solo porque el cosmopolitismo puede haber nacido más o menos en sus tierras. El cosmopolitismo, cuando se rasca, te lo encuentras en todos los sitios. Cuando te pones a hablar en serio con una persona de otra cultura, de otro no sé qué y tal, a la hora de la verdad, todo el mundo empieza a sacar a la luz que eso de la libertad no le parece tan mal, que eso de la solidaridad también está bien pensado, que a fin de cuentas eso de la igualdad no es ninguna tontería. Y cuando hablas en serio, pero lo digo siempre,
Yo creo que el cosmopolitismo se construye desde las valles y no desde las cumbres, desde los valles y no desde las cumbres, hablando con los de al lado en una especie de cotidianidad, porque creo que a los que están mejor situados les interesa muchísimo que haya diferencias. Y no les gusta que la gente se dé cuenta de que tienen mucho en común. En este sentido, creo que construir una ciudadanía cosmopolita es uno de los grandes proyectos que podríamos tener tanto en América Latina como en Europa. Yo cada vez que hoy lo cuento y me encuentro con mucha gente que consiente perfectamente en todas esas tradiciones, venga de donde venga. ¿Qué tipo de cosmopolitismo? Pues no cualquiera. Por una parte tendría que ser un cosmopolitismo intercultural. Tendría que ser un cosmopolitismo democrático y tendría que ser un cosmopolitismo arraigado. Tendría que ser un cosmopolitismo intercultural. Las diferencias culturales son una evidencia, Negar las evidencias son ganas de perder el tiempo. Efectivamente, las diferencias culturales son una evidencia y a la hora de construir una sociedad cosmopolita habría que tener en cuenta la aportación de las distintas culturas, el diálogo entre las distintas culturas. Pero ya estoy diciendo desde las bases y no desde las cumbres. Y el diálogo entre las distintas culturas es muy importante. Y ahora se está haciendo en todas partes, evidentemente. Pero, por ejemplo, la última experiencia de Chile, de la Constitución chilena, efectivamente, pues saben los presentes que las gentes que han formado parte de la Constitución no ha sido por partidos políticos, sino que ha sido por distintos extractos que serían de distintos lugares, de distintas posiciones, y entonces había una gente de las minorías étnicas, de las minorías indígenas, de los representantes de distintas gentes, no era por partidos, sino distintas gentes con distinta extracción, y entonces han dialogado desde distintos puntos y distintas culturas. ¿Diciendo qué? Pues varias cosas. Por ejemplo, que hay que reconocer las distintas culturas indígenas, respetarlas, porque la política del reconocimiento es clave. La política del reconocimiento es clave. Entonces, se hablaba ayer, pero siempre sale con América Latina, que hay unas desigualdades tremendas, desigualdades que tienen que ver no solo con la tradición económica de las gentes, sino también con la pertenencia a una minoría afroamericana, a una minoría indígena, a una minoría. Las desigualdades tienen que ver con todo eso. Y uno de los grandes retos de los objetivos del desarrollo del milenio es precisamente la reducción de las desigualdades. Precisamente si no hay reducción de las desigualdades, y luego acabaré con ello otra vez, pues no hay modo de crear ciudadanía de primera en ningún aspecto. Yo creo que esas experiencias están siendo muy buenas y muy enriquecedoras, siempre que, y esto hay que ponerlo siempre, creo que hay que decir con Wilkie Imblica que hay que ir con cuidado con que las protecciones externas permitan las restricciones internas. Me explico. Hay que proteger las distintas culturas, pero también dentro de esas culturas hay que dejar que la gente no sea obligada y oprimida por el resto del grupo, sino que cada uno pueda tomar sus elecciones y pueda tomar sus decisiones. No sé cómo se puede arbitrar eso, porque me parece muy difícil. Yo estoy muy atenta a todo lo que está pasando en Chile porque quiero ver qué es lo que está pasando. Pero el hecho de que se diga que el derecho penal, uno va a poder elegir el derecho penal de su comunidad indígena o el del Estado, pues supongo que podrá elegir. Porque si naces en una comunidad indígena y tienes que pasar por el derecho penal de tu comunidad indígena, a lo mejor dices yo no quiero, yo quiero el otro. No lo sé, no sé cómo lo van a arreglar y por eso estoy expectante diciendo eso aparece en la Constitución, pero ¿cómo se arregla? Porque claro, yo aprendí una cosa muy impresionante en una conferencia que teníamos sobre los gitanos, cuando sacó Taylor el libro aquel de la política del reconocimiento, pues los gitanos y una mesa formada toda por payos, no había un solo gitano, los gitanos en la sala. Entonces, pues, hablando, ¿todas las culturas tienen igual dignidad? Por supuesto, todas las culturas tienen igual dignidad. Cualquiera iba a decir otra cosa allí. Nada, todos encantados. Y cuando acabamos, lo cuento solo para que la meditación, una chica gitana se me acercó y me dijo, nos estáis perjudicando mucho a las mujeres gitanas con todo esto. Porque yo he tenido la suerte de que mi padre pues pensaba que sus hijas tenían que estudiar,
y tenían que poder elegir su pareja afectiva y tenían que poder ganarse la vida trabajando, y por eso nos enseñó a hacer todas estas cosas. Y yo ahora, cuando acabo mi trabajo, porque estoy trabajando, les doy clases a las mujeres gitanas para que ellas puedan hacer lo mismo que estoy pudiendo hacer yo. Digo, hay que ir viendo todas las cosas, el reconocimiento es fundamental, pero siempre está el tema de personas, colectividades, los derechos colectivos tienen sus inconvenientes que hay que cuidar mucho. Y entonces creo que para la igualdad, efectivamente, tiene que haber igualdad de reconocimiento, pero siempre que las protecciones externas de un grupo no perjudiquen a la libertad interna de los que forman parte del grupo. No sé si me estoy explicando, pero es que me parece que es uno de esos temas fundamentales que hay que cuidar muchísimo en toda esta gestación de un cosmopolitismo que sea intercultural. Efectivamente, de todas las culturas hay que sacar qué es lo mejor que podemos para la humanización de la humanidad, porque como decía Ortega, el ser humano, así como el tigre no puede destigrarse, el ser humano puede deshumanizarse. Entonces hay que ir con cuidadito y hay que sacar de todas las culturas lo mejor para crear una humanidad lo más adecuada posible. De esto podemos hablar inveteradamente. Creo que tiene que ser un cosmopolitismo arraigado. Arraigado quiere decir que el cosmopolita tiene tiene el riesgo de hacer grandes elucubraciones sobre el mundo mundial, adherirse a las proclamas del mundo mundial, pero no trabajar en el propio terreno. Y por eso decían en la enciclopedia francesa, el cosmopolita no puede ser un buen ciudadano. No puede ser un buen ciudadano porque no puede ser alguien que se compromete con su polis. Es alguien que siempre está hablando de qué es lo que pasa en China, qué es lo que pasa, pero no está hablando de qué es lo que pasa y cómo nos vamos a solidarizar con los que están aquí al lado en vez de estar haciendo grandes programas. Entonces dice, el cosmopolita no puede ser un buen ciudadano. Por eso muchos proponemos, y son muchos, un cosmopolitismo arraigado. El cosmopolita arraigado es el que se preocupa de lo que ocurre en su lugar, en su terreno, lo que ocurre en España, lo que ocurre en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, lo que ocurre en América Latina, lo que ocurre en aquello en lo que está arraigado y en lo que se compromete, pero siempre abierto al mundo, siempre abierto al mundo. Y en eso pues se pone en ocasiones el ejemplo de Sócrates, que me parece muy bonito, que efectivamente Sócrates pues era un ciudadano del mundo, estaba abierto, pero se comprometía hasta tal punto con su comunidad que estuvo dispuesto no, se tomó la cicuta y se murió por seguir las leyes de la ciudad. Entonces es el decir, no es que a mí no me interesa lo que pasa en esta comunidad mía, no es lo que no me interesa, lo que ocurre, sino arraigado con el compromiso con la comunidad, que es lo que hicieron los estoicos, pero siempre abiertos al mundo porque somos humanos y nada del humano nos puede resultar ajeno. Entonces, en ese sentido es en el que creo que esta perspectiva es fundamental. Y por último, tiene que ser un cosmopolitismo democrático. El tema de este curso es democracia, en parte, y contrato social. Yo no sé si tengo que convenceros de la bondad de la democracia, pero si queréis, llevo unas cuantas razones que os puedo dar a favor, pero os las puedo dar, porque además las tengo numeradas y todo. Es decir, que creo, nos reímos, pues no da tanta risa, porque la democracia está en decadencia. Entonces, a mí no me daría risa, a mí lo que me da es mucha preocupación de que efectivamente haya un periodo de crecimiento por el entusiasmo democrático y de pronto nos hemos encontrado con que las gentes empiezan a decepcionar, y estoy harta de libros que se titulan La democracia fatigada, la democracia agotada, la democracia... Me entra un cansancio solo de leerlo, que digo, vamos todos a la cama, esto es un desastre de cómo está el asunto. ¿Es verdad o no es verdad? Esto hay que ir viendo. Pero lo que sí que es cierto, y creo que estamos todos de acuerdo, es que después de la Segunda Guerra Mundial, y ojalá no haya una tercera, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial,
se hizo indiscutible que la democracia era el mejor orden posible del mundo, hasta el punto de que la filosofía política parecía que se había acabado, ya no interesaba, porque siempre se había ocupado de cuál era la mejor forma de gobierno posible y todo el mundo decía, pero esto son ganas de perder el tiempo. El mejor es la democracia, sin duda ninguna. Y vino después toda aquella época que Huntington habla de la tercera ola de la democratización, cuando va aumentando el número de democracias, de países democráticos, y nosotros caemos en esa ola porque en el 74 fue Portugal, en el sur de Europa, y en el 78 somos nosotros, y hay un aumento de la democratización, pero vete aquí que en la vuelta de siglo se produce la famosa recesión de la democracia, de la que habla Diamond, y entonces se va restringiendo el número de democracias, no hay nuevas, no se crean nuevas, incluso las que hay pierden fortaleza y además van haciendo o creciendo el número de autocracias de las que supongo que se habrá estado hablando aquí hasta la saciedad, porque es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, democracia o autocracia, por qué optamos, y el número de autocracias ha ido creciendo, pues por supuesto en América Latina, desgraciadamente, y las habéis mencionado reiteradamente, pero es desde luego una desgracia para los que viven en esos países y para alrededor. Entonces, efectivamente, el crecimiento de las autocracias no es en absoluto una buena noticia. Cuando se produce ese tipo de descenso, entonces la cuestión es, ¿qué es lo que tenemos en el tapete? Yo no quiero ser pesada, pero voy a decir qué posibilidades tenemos en el tapete y recuerden los presentes, tenemos la posibilidad de democracias iliberales. Democracias iliberales, que ahora ya lo dice todo el mundo sin equivocarse. Yo cuando empecé a ponerlo no había una sola revista que me lo pusiera bien. Nadie ponía la I, con lo cual no ganábamos nada. Democracias iliberales. ¿Qué es una democracia iliberal? Aquella en la que hay elecciones regulares, pero no hay libertades civiles y políticas. Entonces hay elecciones regulares, da la sensación de que estamos en una democracia, pero no hay libertades civiles y políticas, con lo cual no es un criterio nada más para la democracia el hecho de que haya elecciones. Hay autocracias, y las autocracias son aquellas en que las decisiones dependen de la voluntad de una sola persona. Una sola persona decide por todos, y piensen en qué países son autocráticos. Yo no voy a decirlo porque no me gusta, siempre hay gentes de ese país que se sienten molestos y tienen razón, pero es lo que hay. Autocracias. Regímenes híbridos, que son regímenes autoritarios, aunque son aparentemente democráticos y están un poco en la línea. Desciende la calidad de la democracia en los países democráticos, y ahí sí que yo tengo algo muy importante que decir, que aunque sea lo último que diga, no es lo último, voy a decir más, pero una cosa muy importante, cuando se socava la democracia en un país, viene de distintos lugares, pero uno muy importante, ¿os acordáis del libro de Ziblatt y Levitsky, cómo mueren las democracias? ¿Y qué dicen? Dicen que las democracias pueden morir, por supuesto, por golpes de Estado. Afortunadamente en América Latina ya no es así, por lo menos aparentemente. Los cambios se producen democráticamente, más o menos. Pero pueden morir porque aunque haya leyes y haya instituciones, la ética, el ethos de los ciudadanos, de los políticos y de la gente no acompaña a las leyes. Hay un abismo entre la institución, que funciona más o menos bien, y el ethos. La palabra ética viene de ethos, que quiere decir carácter, como sabéis los presentes. El carácter son las predisposiciones que se generan por la repetición de actos, y esas predisposiciones, cuando son hacia el bien, se llaman virtudes, y cuando son hacia el mal, se llaman vicios. Entonces, hay que generar virtud cívica. La palabra virtud sonará mejor o peor, pero hay que generar virtud cívica. La virtud en griego se decía arete y se decía excelencia. La virtud es excelencia. ¿Qué es el virtuoso? Es el excelente en algo. El que, entonces se pensaba en competición entre unos y otros, el que saca lo mejor de sí mismo. Ese es el excelente.
La democracia no se construye con gentes mediocres, se construye con gentes excelentes, por favor. Por favor, hay que optar a poder competir consigo mismo para sacar lo mejor posible, porque un país de mediocres no es un país de auténticos demócratas. Hay que intentar sacar lo mejor que se puede de sí mismo para ponerlo al servicio. Yo creo que se me está agotando el tiempo, pero un poquito más. No puedo evitar decir lo que me parece precioso de cuando nace la palabra excelencia como virtud, que son en los poemas de Homero, cuando, por ejemplo, en la Ilíada, los distintos grandes personajes que está sacando Homero, cada uno de ellos es representativo de una virtud. El príncipe, Príamo, es virtuoso en prudencia. El príncipe tiene que ser prudente. El jefe del ejército, Héctor, tiene que ser valeroso. Patroclo tiene que ser el amigo de Aquiles. Aquiles es el de los pies ligeros. Cada uno es excelente en algo. Y a mí lo que me parece maravilloso de ese nacimiento de la idea de excelencia es que los excelentes lo eran porque permitían la supervivencia y la mejora de su comunidad, porque suponían su excelencia al servicio de su comunidad. Aquellas comunidades pequeñitas, Troya, Atenas, no hubieran podido subsistir si no hubiera sido con unas personas excelentes que ponían su excelencia al servicio de la comunidad. Y me parece muy bonito que se diga que precisamente por eso después se cantaban sus gestas, no solo porque habían sido superiores a la media, sino porque habían servido a la comunidad y la comunidad les estaba agradecida. A mí me parecería maravilloso que desarrolláramos esas excelencias cívicas, porque en las sociedades democráticas eso ya no queda para unos pocos elegidos, para unos pocos maravillosos, sino que tendría que ser para todos, y que realmente la virtud cívica se fuera trabajando y puliendo en todos los lugares, porque sin virtud cívica tampoco resisten las instituciones. Usted puede poner 1000 leyes, pero echa la ley, echa la trampa. Es decir, que puede poner unas instituciones bellísimas, pero eso se lo puede no saltar a la torera. Y a mí me parece muy aguda la idea de Levinsky y Ziblatt de que una democracia puede decaer por esa falta de virtud cívica, de ethos ciudadano, de actitud ciudadana, de actitud política, ciudadana, económica, para defender las instituciones y llevar las cosas adelante. Ya voy acabando. El siguiente punto, hay democracias liberales, que son democracias liberales en las que efectivamente se respetan las cosas más o menos, pero quedan muy menguados los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, efectivamente, sí que hay elecciones, sí que hay libertad civil, libertad política, pero ¿qué ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales? No satisfacen y entonces, evidentemente, las gentes se sienten decepcionadas y dicen esto será legítimo, pero no creemos en ello porque no nos resulta suficiente. Aquí habría que hablar muchísimo sobre el tema de qué se le puede exigir a la democracia. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Hay una sola noción de democracia o hay distintas nociones de democracia? Cuando vamos a ver si, normalmente se hacen unas medidas de calidad de la democracia y entonces se tienen en cuenta distintos parámetros para la calidad de la democracia, las elecciones, el tal, el cual, se van midiendo, pero si se hacen unas medidas porque creemos que hay un modelo de democracia. No estoy hablando de la participativa, deliberativa, no sé qué, eso todo es otra cuestión ya cuando hemos admitido. Como núcleo de la democracia, ¿hay un solo modelo de democracia? Yo voy a decir una cosa también incorrecta. Creo que sí que hay uno solo, que lo vamos a hacer. La vida es así. Creo que sí porque efectivamente sabéis que el Ministerio chino de Exteriores, etcétera, sacó un informe maravilloso el año pasado diciendo que China es una democracia que funciona. Es una democracia que funciona. ¿Y cómo se demuestra que una democracia es una democracia? Pues en que funcione.
Nosotros hemos conseguido resolver el problema del COVID, nosotros estamos creando prosperidad para todo el mundo, nosotros estamos creando riqueza, la gente está contenta, es una democracia que funciona, no como las democracias occidentales que no funcionan por mucho que digan que son demócratas. Bueno, no estoy contraponiendo, estoy diciendo que tienen su parte de razón, en el sentido de decir, oiga, pero esto debería de funcionar, pero la pregunta es, ¿qué puede aportar una democracia a los ciudadanos de un país? ¿Qué les tiene que dar para que efectivamente digan, esto no es todo? Por supuesto que no, porque la democracia es un régimen político, dejémonos de cuentos, no es una forma de vida como decían otros, es un régimen político que tiene que ocuparse de la justicia y los ciudadanos ya se ocuparán de la felicidad. La distinción de lo justo y lo bueno me parece que sigue siendo fundamental. Efectivamente, la gran pregunta es, ¿hay un solo modelo de democracia con el que medimos, aunque sea en un sentido muy amplio? ¿O hay muchos y hay que elegir uno u otro? Y entonces, oiga, todos somos demócratas y entonces, ¿para qué nos estamos calentando tanto la cabeza? Bueno, yo creo que hay un solo modelo de democracia en el sentido, por muy amplio que se ponga y por mucho que se adecue de una forma u otra. Y como tengo yo el micrófono, voy a decir que creo que consiste y ya me callo. No para siempre, porque luego viene el diálogo, pero efectivamente ya me callo. Yo creo que tanto la Unión Europea como América Latina tendríamos que defender un modelo de democracia que no sea ni el modelo neoliberal de Estados Unidos. Con eso no estoy hablando de la OTAN, no hablemos líos. No he mencionado la guerra porque si no me lo mezclan todo. Una cosa es hablar de la defensa, que efectivamente tendría que haber una autonomía estratégica, y también en cuanto a tener una serie de materiales para poder sobrevivir en tiempos de pandemia, que como se dijo, y de acuerdo que me impresionó mucho Josep Borrell cuando lo dijo al principio, es que no teníamos ni un gramo de paracetamol. Eso no puede ser, eso ya no, una cosa es interdependencia y otra cosa es estar vendidos, ¿no? Pero una cosa es eso y tener una autonomía estratégica en la Unión Europea, etcétera, pero eso es la cosa de la guerra. Yo ahora voy a la cosa política de qué tipo de democracia, qué modelo de democracia queremos defender, qué tendríamos que promocionar. Y entiendo que hay una democracia neoliberal, que es la que defiende Estados Unidos, que no es lo mismo neoliberalismo que liberalismo. No se confunda a Adam Smith, con Milton Friedman, pongamos a cada uno en su sitio. Una cosa es una democracia neoliberal que crea riqueza, efectivamente sí crea riqueza, pero no le importa tanto la equidad y no le importa tanto la cohesión social que proporciona la equidad. Entonces, ese es un modelo que funciona en Estados Unidos, no creo que sea el modelo europeo, no lo es, no lo ha sido nunca, no es el que hemos propuesto en la Unión Europea ni en la tradición europea. Hay otro modelo que acabo de citarlo y es el comunista chino. Los chinos dicen que ellos también tienen una democracia. Y entonces, si uno lee el documento, pues dicen, bueno, vivimos unos valores confucianos en los que nosotros preferimos la jerarquía, la obediencia, la colectividad al individuo. A mí eso me parece atroz. La persona es clave, la persona es sagrada para la persona. No me gusta hablar de individuo, sino de persona. La persona es individuo en relación. Somos, como dice la ética dialógica, somos en diálogo, somos en conexión, somos vinculados unos a otros, somos personas, pero a las personas no se les puede eliminar de ninguna manera. Y por supuesto lo que proponen es un sistema de vigilancia total de todo el mundo para tener a todos muy, muy controlados, de tal manera que, dicen expresamente sin ningún problema, no pueden formar parte del mundo político a los que sean muy fieles al partido. Bueno, eso se suele hacer, pero no se dice. Y cuando ya se dice, ya me contarás en qué plan estamos. Eso es atroz, ¿no? Entonces, creo que el modelo comunista chino no es el modelo ideal, ni muchísimo menos. ¿Por qué lo digo? Pues porque en América Latina estoy leyendo muchos trabajos, yo viajo mucho allí, me encanta ir, quiero a la gente un montón, estoy más a gusto allí que aquí, al final, porque allí me tratan tan bien que digo, si aquí estoy mejor que en mi casa, no estoy como en casa, estoy mejor que en casa, no sé por qué me vuelvo para allá, de verdad que me parece estupendo, pero ahora, como tienen una experiencia tan negativa de la actuación de Estados Unidos durante mucho tiempo en América Latina,
esa experiencia tan negativa de efectivamente intentar unirse a todos los dictaduras, etcétera, para tener una cancha libre para determinados comercios, mercancías, claro, están tan resentidos y tan hartos que dicen de toda esta tradición no queremos saber nada. Hombre, si es del neoliberalismo me parece muy bien, pero cuidado, no confundamos, no nos vayamos de la sartén al fuego, a ver si nos metemos en un lío que no sabemos cuál es. Yo creo que el gran proyecto es, va a quedar fatal, el de la Unión Europea. Yo creo que el gran proyecto es el de la Unión Europea. El de la Unión Europea es una democracia liberal y social, los dos lados. Liberal porque respeta los derechos civiles, políticos, porque las gentes tienen que poder expresarse libremente, no tienen que estar todo el tiempo vigiladas con una cámara, con un tal, de tal manera que se llegue a decir, es que hay que eliminar a unos pocos por el bien de todos. Dios mío, no, eso jamás, o sea, eso no se puede decir a una persona, no se la puede eliminar por el bien de todos los demás. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y con mucho cuidado. Creo que tiene que ser una democracia liberal en cuanto a defender los derechos civiles y políticos, y eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero existen también los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que la democracia ha ido evolucionando históricamente de tal manera que se ha ido cargando de contenido, y en este momento no podemos remitirnos a la Atenas clásica, que era otro mundo y otro momento, y tenemos que decir que una democracia tiene que defender también los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos e incluso trabajar por intentar universalizarlos. Porque creo que hay que intentar universalizar unos y otros derechos de tal manera que se haga de alguna manera una democracia social universal, de tal manera que todo el mundo vea defendidos los derechos de primera y de segunda generación. Y creo que esa es la gran oferta que desde hace mucho tiempo va teniendo la Unión Europea y que está intentando defender desde que yo lo conozco y desde todos los tratados que se han hecho. Creo que de alguna manera es nuestro momento, el momento de América Latina y la Unión Europea, porque cuando se va a América Latina uno encuentra una enorme sintonía en todos estos temas, una enorme sintonía en todos estos temas. Realmente lo que están pidiendo, efectivamente, es una reducción de las desigualdades para que haya una mayor equidad, para que haya una mayor cohesión social, para que haya, y entonces un sistema fiscal es imprescindible y una creación de riqueza, etcétera. Entonces yo creo que es el momento de que la América Latina y la Unión Europea se pusieran en marcha codo a codo y defendieran este tipo de tradición que creo que puede ser beneficiosa para todo el mundo. Cuando las gentes se sienten confrontadas y ven que algo funciona, entonces se apuntan. Lo mejor que hay para convencer a alguien no es lo que estamos haciendo ahora, es decir, dialogar, sino demostrar en marcha que eso funciona. Y entonces la gente dice, eso me gusta, porque eso beneficia a todos y lo estoy viendo. Yo creo que nosotros ahora estamos haciendo lo que nos toca, pero creo que hay que ponerlo por obra porque la Unión Europea tiene una oferta que América Latina yo creo que acepta seguro y habría que trabajar juntos, codo a codo, y dejarse de estar mirando siempre, y eso América Latina, lo dijimos ayer, tiene una manía de inferioridad con respecto a América del Norte que me pone nerviosa. Claro, aquellos han prosperado, aquellos se han industrializado, aquellos se han hecho. Hay que promocionar también la inteligencia artificial. Yo tengo fe en la inteligencia artificial hasta cierto punto, pero bueno, creo que hay que hacer la carrera tecnológica, la carrera y todo eso, porque como en alguna ocasión decía también Borrell, si no tienes poder no te hacen caso. Entonces tenemos que hacer una oferta nuestra y tenemos también que intentar tener poder tecnológico, poder fuerte, porque si no, no te hacen ningún caso. Pues muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Adela, porque ha sido, a la profesora Cortina, de verdad muy agradecidos porque ha sido una excepcional conferencia y además nos ha situado, nos ha permitido, digamos, ir de lo más inmediato, de lo más coyuntural
a situarnos en el ámbito de las ideas y especialmente de esa ética del discurso en la que efectivamente América Latina y la Unión Europea compartimos muchos elementos, ¿no? A mí me gustaría destacar una idea que has mencionado, ¿no? Para quizás animar también al debate, ¿no? Y es, en definitiva, la idea que aparece en el título de nuestro curso, la idea de la renovación del contrato social. Has mencionado esa erosión de la democracia, efectivamente el Latinobarómetro nos dice que aunque sigue existiendo un alto grado de adhesión a la democracia, la ciudadanía latinoamericana no está satisfecha con su funcionamiento, en términos justamente de la materialización de aquello que la democracia promete. No tanto en términos de libertades, o sea, los latinoamericanos hay distintos niveles de abstención en las elecciones, pero siguen yendo a votar con la esperanza de que eso mejore su situación, pero efectivamente en términos de derechos económicos, sociales y culturales, pues hay una brecha por cubrir. Por ahí va un poco la reflexión a la que con este curso invitamos. Mencionabas el caso de China, hay un contrato social implícito, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido la ocasión de estar allí. Y en cierta manera nos lo decían algunos académicos, incluso chinos, dicen, miren aquí, mientras haya orden y autoridad, mientras haya seguridad y haya prosperidad, no se van a demandar libertades, ¿no? Entonces eso también explica la estabilidad de esa sociedad. Claro, no es el contrato social que queremos, ¿no? Y desde luego no está en la tradición de la cultura política latinoamericana, ni mucho menos de la europea. Y hay otra dimensión que has tratado también de ese cosmopolitismo que no solamente afecta a la idea de que los derechos y obligaciones de cada cual con su comunidad deben extenderse en torno a la idea de dignidad humana al conjunto de la humanidad, sino que se concreta en las normas e instituciones con las que tenemos que gobernar todos esos elementos comunes, sea la pandemia o los riesgos globales. Has hecho una referencia muy interesante a otro también de mis maestros, Ulrich Beck, ¿no? A esa sociedad de riesgo global. La idea que tenemos que estar comprometidos en la gobernanza global y en tener instituciones que nos permitan movilizar la acción colectiva para mitigar y dar respuesta pues, a esos riesgos, ¿no? Y esto es algo que también hemos venido compartiendo la Unión Europea y América Latina. Y además una última coda, y es que América Latina, que constituyó la primera oleada de la descolonización, ha tenido una contribución muy importante a las normas internacionales, ¿no? Es decir, no ha sido simplemente, como a veces se dice esto con esa expresión en inglés, rule maker, rule taker, ¿no? No solamente ha asumido reglas que se decían en otros sitios, sino que también ha hecho su contribución y principios como de soberanía, no intervención, el tipo iuris, las aportaciones, por ejemplo, tan importantes que ha hecho América Latina en materia de no proliferación nuclear, con el Tratado de Tlatelolco, pues están ahí, ¿no? Y eso también nos sitúa a latinoamericanos y europeos en un compromiso común con una gobernanza global que no es hegemónica, ¿no? Como la de Estados Unidos, sino que es compartida. Bueno, era destacar algunos elementos también para, digamos, enlazar esta magnífica, espléndida conferencia que nos has dado, profesora Cortina, Adela, con cuestiones más concretas que vamos a ver. Y yo ya me callo porque no es mi rol y abrimos el turno de intervenciones y de preguntas. Así, por favor. Sí, aunque ya habéis mencionado vuestro nombre, pero probablemente la profesora Cortina no los ha escuchado, así que podéis hacer una brevísima presentación, es de agradecer. Yo soy Lorena, vengo de la Universidad de Jaén y quería recabar un poco su opinión respecto a lo que ha comentado, que la ausencia de esa virtud cívica puede hacer tambalear democracias, pero ¿dónde encaja? No me queda muy claro dónde encajar, por ejemplo, la desafección del ciudadano desvirtúa esta virtud cívica o puede desvirtuar directamente la democracia, porque en democracias consolidadas, como es la española, y que son aparentemente sólidas con sus más y sus menos, encontramos una desafección ciudadana muy fuerte. Yo incluso en amistades que digo, ¿cómo no vais a ir a votar con lo que nos costó votar a las mujeres? Y no van, se ha desvirtuado esa ilusión de la democracia que había antiguamente. Bueno, antiguamente, tampoco tenemos una democracia tan antigua, pero a medida que pasa el tiempo se diluye. Y ya no es entiendo yo que no es una cuestión de una pérdida de virtud cívica, de libertades, sino de desafección, de pérdida de confianza, de pérdida de la fe de que los poderes públicos no van a ser capaces de resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces no sé muy bien cómo encajar eso dentro de esa virtud cívica de la que usted habla.
Muchas gracias por la pregunta, me parece muy, muy importante. Efectivamente, la virtud y todo lo que pertenece al terreno de lo moral no se puede obligar desde fuera, sino que se tiene que vivir desde dentro. Hay una diferencia fundamental entre moral y derecho, y es la de que, así como el derecho tiene que ser justo, por supuesto, pero se puede coaccionar desde fuera, la característica del derecho, que luego tiene una función comunicativa, etcétera, ya lo sé, pero efectivamente se puede coaccionar desde fuera. Si usted quiere pagar los impuestos bien y si no también. Es decir, que viene la coacción externa. En el terreno de la moral existe lo que se llama la autoobligación. Cuando una persona se obliga a sí misma porque se da cuenta de que algo realmente merece la pena. Y por eso es muy importante intentar que los representantes políticos sean muy leales, muy veraces, muy confiables en sus actuaciones, porque si no, la ciudadanía no confía. La confianza no se puede imponer desde fuera, la confianza se genera desde dentro. Y la gente puede desconfiar si ve que no se están ocupando de sus temas, de sus preocupaciones, de lo que a ellos les preocupan, sino que están preocupados por otras cosas. Yo escribí un artículo que tuvo mucho éxito, que se llama Marketing Político, en el que decía que, así como está prohibido en el terreno de la empresa hacer marketing desacreditando siempre al contrario nada más, pues tendría que haber un marketing político en el que se prohibiera tirar adelante desacreditando nada más al contrario. Eso no debería de ser. La vida política tenía que ser de ofertas que efectivamente satisfagan a la gente. A la gente hay que convencernos con las actuaciones y entonces creeremos. No se puede generar virtud cívica diciendo usted tiene que ser virtuoso. ¿Por qué tengo que ser virtuoso? Si ellos no cumplen, si ellos no hacen, ¿por qué tengo que hacerlo yo? La virtud es algo que se promociona con la actuación, no con la obligación externa. Y eso es muy importante. Por eso creo que en este momento, y lo dicen también los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las sinergias entre el poder político, el poder económico y el poder ciudadano son fundamentales. El poder político, el poder económico y el poder ciudadano. El poder político, los políticos tienen que cumplir con su parte. Los representantes políticos tienen que cumplir por su parte. A mayor poder, mayor responsabilidad. A mayor visibilidad, mayor responsabilidad. Y uno no puede quejarse de que los ciudadanos no son virtuosos y de que no hay amistad cívica si los primeros que no dan ejemplo son los que están más visibles y además ya los medios de comunicación se encargan de ponérnoslos en primera instancia. El poder económico tiene su tarea. Yo soy directora de una fundación de ética de la empresa. ¿Por qué? Porque creo que si la empresa y la economía no ayudan, no se conseguirán nunca ni los objetivos del desarrollo sostenible ni nada que se le parezca. Como decía Amartya Sen, que para mí es algo clave, la economía tiene que ayudar a crear buenas sociedades. La economía tiene por tarea ayudar a crear buenas sociedades. Y una empresa que no ayuda a crear una buena sociedad es una mala empresa. O sea, no es que sea inmoral, es que es una mala empresa. Entonces, la economía tiene que ayudar a crear buenas sociedades y la ciudadanía tiene que participar en lo que le toca. Pero tampoco hay que pedirle más de lo que le toca, porque la ciudadanía tiene que hacer el pan cuando uno es panadero y la ciudadanía tiene que dar clases cuando uno es profesor. Entonces, yo creo que las sinergias son verdaderamente fundamentales para crear lo que Aristóteles llamaba la amistad cívica, que es el darse cuenta de que en una comunidad política estamos todos intentando trabajar por lo mejor. No sé si he contestado o me he pasado la raya. Pat, y después Manuel. Ahora te lo paso. Gracias. Mencionaba, profesora Cortina, los destinatarios de las leyes tendrían que ser los actores. Y a mí me da la sensación que, bueno, sí es verdad que está en el ideario, digamos, de algunas democracias, de muchas democracias, promover esta participación ciudadana, pero sinceramente, en mi opinión, estamos muy en pañales todavía, porque no solamente no participan la ciudadanía, sino que en parte está desinformada, ¿no? Quizá de manera voluntaria o involuntaria, ayer lo mencionábamos en la comida, ¿no? Los medios de comunicación contribuyen precisamente también a esa desinformación.
Desde la perspectiva de la Unión Europea y por lo que a mí me toca vivir en el gobierno de Cantabria, veo que efectivamente existen ciertas tendencias a promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la elaboración y definición de políticas públicas. Recientemente, por ejemplo, como gobierno fuimos seleccionados para una acción piloto. O sea, desde Europa ya consideran acción piloto porque solo seleccionaron 5 a nivel europeo para involucrar a la ciudadanía en la definición de políticas públicas a ser incluidas dentro de los fondos estructurales. O sea, es algo muy pionero todavía en Europa, ¿no? Y siento que es visualizado como algo secundario, todavía, digamos, no se ha impulsado lo suficiente. Y lo que hemos visto desde el gobierno de Cantabria es que bueno, pues faltaría un impulso mayor desde la propia administración para impulsar este tipo de iniciativas de participación ciudadana y sobre todo más apoyo desde el marco jurídico, legal de la Unión Europea, etcétera. A mi modo de ver, ¿qué entiende usted que falta para facilitar esa mayor participación ciudadana, ese involucramiento? Porque al final, si la ciudadanía no participa, la ciudadanía acaba, digamos, sufriendo esa desafección por el modelo, ¿no? Si yo no participo en la toma de decisiones, si yo no participo en la definición de políticas públicas, yo me voy alejando, ¿no? Y eso hace que surjan, pues, por ejemplo, esas tendencias que están saliendo a la luz últimamente en Europa, ¿no? Entonces, bueno, quisiera un poco tener su opinión al respecto, porque desde el Gobierno de Cantabria estamos participando en varias iniciativas piloto de participación ciudadana, de cómo insertar esa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo creo que efectivamente dentro de ese modelo que yo he dicho que sería la clave, existen, como sabemos, distintas formas. Existe la democracia directa, existe la democracia representativa. Y dentro de la democracia representativa, que es la que nosotros tenemos, pues puede haber una mayor participación de los ciudadanos en determinadas decisiones, que podría ser el presupuesto participativo, podrían ser distintas políticas determinadas, y a mí me parece muy bien que se intente fomentar esa participación de la gente para que esté más informada, para que tenga más interés, etcétera. Pero yo soy partidaria, y tampoco sé si esto es muy correcto desde el punto de vista político, de la democracia representativa sin problemas, aunque complementada con la deliberativa. Me voy a explicar. Democracia representativa a mí me parece muy bien, porque efectivamente la democracia directa no es posible, y no solo porque nos tendríamos que reunir todos, no, se podría hacer por Internet, pero claro, para votar las leyes tendríamos que estar todos presentes, pendientes todo el día del desarrollo de la ley, de las propuestas de ley, y quién haría el pan, y quién daría las clases. Es decir, la democracia representativa tiene un reparto de trabajo que consiste en decir, de la vida privada en sentido amplio se tienen que ocupar algunos y tienen que hacer las carreteras y tienen que tal, y de la vida política, de las decisiones políticas, se tienen que ocupar los representantes, que para eso se les elige, para que representen a la gente, y algo muy importante, para que respondan ante la gente, porque a mí eso me parece que es la clave. Representación, qué es lo que la gente quiere, responder a la gente. Las responsabilidades me parecen fundamentales. Entonces, lo que me parece a mí más interesante es que haya una voluntad por parte de los representantes políticos de representar efectivamente las voluntades de la gente y de tratar de trabajar por el bien común. A mí eso me parece clave. Junto a eso, la democracia deliberativa, de la que habla Habermas y de la que hablo yo también, pues lo que entiende es que es necesario aumentar la esfera de discusión, la discusión en el espacio público, el intercambio de las opiniones, y hacer algunos puntos, como usted estaba diciendo, algunos puntos determinados de toma de decisiones deliberativa de algunas cosas muy determinadas. Por eso decía el presupuesto participativo, bueno, pues aquí hay una cantidad. Eso creo que son experiencias muy positivas, pero a mi juicio la clave que a la gente nos produce más tranquilidad es darnos cuenta de que nuestros representantes políticos están buscando nuestro bien. Están buscando el bien, que hay intereses diversos, porque habrá quienes pensarán, en mí no están pensando para nada, pero el trabajo por el bien común creo que realmente es la clave, aparte de que luego establezcamos deliberaciones, etcétera. Porque si no, corremos el riesgo de hacer una deliberación en el presupuesto participativo, pero descuidar el núcleo,
qué es qué pasa en el Parlamento, qué es qué pasa en el Senado, qué pasa con las leyes, qué decisiones se toman en las grandes instituciones. Yo creo que esas son las que hay que cuidar fundamentalmente para que la gente nos sintamos satisfechos. Por ejemplo, en mi comunidad, pues cuando se llega al tema del presupuesto participativo tenemos la mala suerte, no sé si pasa en todas, de que quienes van solamente son 4 gatos que solamente están entusiasmados pues con los animales. Entonces, todo lo que se les ocurre que hay que ayudar es en ese sentido, pero les dan igual los discapacitados y la gente sin hogar. Entonces ahí van más los 4 que tienen tiempo y no los otros. Entonces eso es un desastre, porque al final acabas diciendo, mire, yo preferiría que hubiera un representante que dijera de bienestar social, que dijera, las gentes sin hogar hay que atenderlas, hay tantos en la Comunidad Valenciana y están aquí, allá y acullá, y hay que tenerlos. Yo prefiero que haga eso y que después le digamos, oye, ¿qué pasa? Que yo estoy encontrando cantidad de gentes por ahí que están tirados como una colilla en cualquier lado. Hombre, no, es que ha pasado que... Yo creo que la democracia representativa es buena. A mí me gusta mucho, invito a todas a leer aquella famosa conferencia de Benjamin Constant de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. No sé si la habéis leído, pero si no la habéis leído, ya estáis saliendo de aquí yendo a leerla. Porque es que es una conferencia impresionante que explica el cambio de la libertad entendida como participación en el mundo antiguo a la libertad entendida como independencia en el mundo moderno. Libertad como participación. En el mundo antiguo participan todos, se reúnen en el Senado, en la Asamblea y tal y cual. En el mundo moderno la gente dice, es que no se puede porque es que somos muchos. No es el problema ese. El problema es que unos tienen que ocuparse de unas cosas y otros se tienen que ocupar de otras. Y entonces, efectivamente, está muy bien que haya quienes se ocupan de las personas sin hogar, de las personas que no cobran la paga de no sé cuántos, de las personas... Eso se tienen que dedicar a eso y los otros pueden dedicarse a cuidar a sus hijos, a cuidar a su familia, a cuidar a sus amistades. La vida privada y la vida pública siguen estando. Y yo creo que es muy importante que establezcamos muy bien los roles de los representantes políticos y que den respuesta y que se hagan cargo de aquello que a ellos les toca. Me parece muy importante. Pero luego podemos seguir hablando. Gracias. Soy Manuela Mesa, soy directora del Instituto de Mospaz en la Universidad Autónoma de Madrid y le quería preguntar, usted ha dicho que el cosmopolitismo se construye desde los valles y bueno, me traía toda la cuestión de las políticas identitarias que son ahora tan importantes, todos los discursos decoloniales, eso, digamos, ¿cómo usted lo encaja en una construcción de una ciudadanía global? Porque bueno, eso está ahí y está muy presente y es algo que a mí me interpela mucho en el trabajo que hacemos, porque por una parte asumes que tiene que haber todo un reconocimiento de esas diversidades que hay y al mismo tiempo a veces parece que es un obstáculo para definir esa ciudadanía global, ese compartir como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y me gustaría saber cómo usted lo tiene. Pues muchas gracias por la pregunta. Son todas preguntas muy importantes. Nos podríamos tirar todo el día hablando de todo esto, ¿no? Bueno, efectivamente lo de la política de la identidad es uno de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Que está siendo trabajado en distintos lugares y yo creo que muy bien. Yo creo que dentro de una sociedad cosmopolita como la que yo comentaba, efectivamente hay 2 tipos de identidad, lo he dicho, una identidad humana, que es la identidad como seres humanos. Y creo que esa la compartimos todos. Y las demás identidades que me parecen muy importantes para las personas, porque alguien que vive en una comunidad étnica, pues para ella es muy importante su forma de vida, la relación con los demás, el modelo de vida es muy importante, la doctrina comprensiva del bien, que diría Rawls, para él es muy importante, y me parece que efectivamente, como yo he dicho, hay que intentar esas culturas, defenderlas, protegerlas, para que las gentes que se sientan dentro de esa cultura, que da sentido a sus vidas, que efectivamente se sientan bien reconocidos y se sientan bien tratados. Por eso hablaba de que tendría que ser algo intercultural. Tendríamos que hacer un cosmopolitismo intercultural. No vamos ahora a arrasar
con las diferentes propuestas, no, eso forma parte del sentido de la vida de la gente. Pero creo que hay una diferencia entre ese ser humano que es verdaderamente fundamental y el ser miembro de una comunidad o de otra y tener una identidad u otra que hay que protegerla, que hay que defenderla, pero siempre sobre la base de que somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Y en ese sentido no es difícil. Lo que están haciendo en la Constitución chilena es precisamente intentar proteger ese tipo de identidades, pero en muchos otros sitios se está intentando hacer también y no me parece que es tan complicado. Creo que habría que intentar hacerlo. Muchas gracias. David San Juan, de la Oficina de Proyectos Europeos. Mi pregunta reflexiona un poco con relación con lo que ha dicho Carmen. Bueno, primero de todo, ese rechazo a América Latina, porque bueno, el Plan Cóndor todavía sigue ahí bastante latente y todo lo que hizo Estados Unidos en el pasado. Pero la reflexión y un poco con un sentimiento de un poco de desconocimiento, dado su altura de ilustración, etcétera, es siguiendo un poco la reflexión de todos los de Miedo a los bárbaros, es un poco esa búsqueda constante de esa mirada etnocéntrica de que buscamos la barbarie enfrente cuando muchas veces hay que buscarla, digamos, ¿qué nos quita otro mismo de ser bárbaros? Es decir, esa mirada, digamos, etnocéntrica de la cultura, incluso de la civilización. Entonces, mi reflexión va un poco en cuestión de las relaciones con América Latina y partiendo de las identidades, la civilización europea, la búsqueda de la identidad única o de la unidad nacional como valor, digamos, de la civilización. Y me gustaría saber su reflexión sobre todo de cómo se construye una relación de entendimiento en base a la propia cultura o autonomía que tiene cada región. Y me voy porque cuando la Unión Europea trabaja mucho en los procesos de paz o los procesos de adaptación, digamos, a los conflictos que pueda haber, muchas veces lo que uno entiende como la realidad propia es muy distinta a las necesidades de la adaptación de la propia sociedad. Y en este caso, particularmente quiero hablar del proceso de paz de Colombia con la integración de la mujer en la propia sociedad, que muchas veces había tenido un rol de poder dentro de las FARC, es decir, una concepción de guerrillera, pero que tenía, digamos, una autonomía y una capacidad de decisión, y cuando luego se produce la adaptación a la sociedad, la propia sociedad la hace tomar posturas, digamos, de peluquera o de amas de casa, y eso rompe un poco la cohesión social. Entonces, ¿cuál es su perspectiva en torno a la relación de la Unión Europea con América Latina para ciertos procesos de conflictos que pueda generar, digamos, una mirada bastante propia y alejada, digamos, de la necesidad del territorio? Ya, yo lo que he visto en los viajes a América Latina y creo que desde la cultura que vosotros trabajáis del temas de desarrollo, en temas de desarrollo tener en cuenta a los afectados por el desarrollo es fundamental. Cuando se habla de quiénes son los agentes del desarrollo, normalmente se suele pensar que los agentes del desarrollo son las gentes que trabajan en los ministerios, en los grupos, en las comunidades, pero los agentes del desarrollo fundamentalmente son los afectados por el desarrollo, las gentes que están siendo desarrolladas. Eso ocurre, creo, que en todos los mecanismos de intervención social. Siempre que hay intervención social hay que contar con los afectados y ver efectivamente cómo lo sienten y cómo lo viven. Y por eso la cosa es más lenta de lo que podría parecer, porque tanto en Colombia como en cualquier otro país hay que entrar en contacto con las personas que están siendo afectadas por esas decisiones. Las políticas de desarrollo al comienzo fueron un verdadero desastre porque se imponían desde arriba y no se tenía en cuenta para nada a los afectados. Y entonces es cuando llegó toda la reflexión de ¿pero qué pasa con estos planes de desarrollo que no desarrollan a nadie, sino que es lo que se ha llamado mal desarrollo, ¿no? Hay que tener en cuenta a los afectados por el desarrollo y en ese sentido ver cómo lo sienten y cómo lo piensan. Y ese tipo de diálogos son los que hay que establecer. Para eso es para lo que vale el diálogo y la relación, ¿no? Una pregunta también. ¿Podéis pasar así de unos a otros el micro? Gracias. Pues muchas gracias. Francisco Verde Montenegro, de la Fundación Carolina. Bueno, lo primero ha sido un gusto escuchar, oírla hablar de cosmopolitismo, porque hacía tiempo, ¿no?, que, no sé,
de hecho lo comentábamos ayer, en la sesión de ayer, que la crisis del multilateralismo, el auge de los nacionalismos parece que estaba eclipsando un poco este tipo de discursos, entonces su reivindicación, ¿no? Y sus aportaciones también intelectuales creo que ayudan mucho. Y me ha llamado mucho la atención esa mención que ha hecho a la necesidad de combinar la autonomía estratégica con la mirada cosmopolita de Ulrich Beck. Y son dos cuestiones que muy modestamente he ido trabajando en los últimos tiempos. Y claro, me despertaba una duda porque, por ejemplo, la noción de autonomía estratégica a veces tiene unas ciertas tensiones y el propio Emmanuel Macron, como sabe, le gusta más hablar de soberanía estratégica que de autonomía estratégica. Y no es casual. Entonces, la pregunta un poco que le quería plantear es cómo, o sea, qué principios orientadores o cómo evitar, ¿no? Apelando a ese discurso de autonomía estratégica, pueda haber inercias o derivas, ¿no? Que en el fondo desvirtúan la mirada cosmopolita. Ponía usted el ejemplo o citaba el caso de lo de Borrell y el paracetamol, pero hemos visto que con las vacunas ha habido derivas, ¿no? De nacionalismos, ¿no? Entonces, ¿qué principios o qué herramientas intelectuales y cognitivas tenemos para evitar que bajo el paraguas de la autonomía estratégica terminemos un poco ahí desvirtuando esa ética cosmopolita? Pues muchas gracias por la pregunta. Oye, hacéis unas preguntas interesantísimas. Pues yo recuerdo que la primera vez que utilicé la expresión esa de autonomía estratégica, porque me gustó mucho, en el sentido de que efectivamente entiendo que los grupos, porque esto sí solo puede ir por grupos y no por personas, una persona no puede tener autonomía estratégica, eso es imposible, tienen que ser grupos por lo menos de las dimensiones de la Unión Europea o de España o de... Bueno, pues lo necesitan. ¿Por qué lo necesitan? Porque si no, todos están verdaderamente desvalidos. Y lo último que se puede intentar es que la gente esté desvalida, como nos ha ocurrido, que en el momento en que la sindemia se estalló, estábamos todos desprotegidos de todo elemento sanitario y fue un verdadero desastre. Esto hemos aprendido que hay que evitarlo por encima de todo. Y entonces hay que conseguir no solamente que podamos tener autonomía estratégica en la Unión Europea o autonomía estratégica Unión Europea-América Latina, sino que vayamos acumulando autonomías estratégicas y sobre todo coordinaciones entre unos y otros, porque lo que no puede ser es que la gente se encuentre de pronto que están muriendo como moscas y que no tienen ninguna solución. Yo recuerdo que fue algo ridículo porque al principio nadie tenía mascarillas, nadie tenía medios de protección sanitaria y en un pueblo de Valencia, en Onteniente, alguien dijo: nosotros tuvimos un chino que estuvo una vez aquí, vamos a escribir al chino. Escribieron al chino y el chino dijo: sí que os voy a mandar mascarillas o no sé qué, y todos contentísimos. Bien, eso no puede ser, eso no puede ser que estemos todos, porque aquí viene una vez un chino, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que me gustó mucho ese concepto y lo utilicé en una discusión con dos personas con las que los nombres no los voy a dar, pero dos neoliberales convencidos que estaban intentando convencerme que eso de la autonomía estratégica es una barbaridad porque va en contra del mercado. El mercado es libre, nada que aquí vamos a poner una serie de cuotas y tal y cual, pero ¿qué estás diciendo? Y yo les dije: hombre, pero ¿cómo vais a decir que lo que es para la supervivencia de las personas? Yo no digo que haya que tener autonomía estratégica para unos vinos selectísimos, pero para las cuestiones sanitarias, para las cuestiones de vida o muerte, ¿cómo no vamos a tener una autonomía estratégica si eso va en contra de los más vulnerables? Bueno, aquellos no lo veían en absoluto porque les parecía que rompía el mercado, y en el mercado es oferta y demanda, y oye, si no hay, no hay. A mí me pareció importante mantener ese concepto de autonomía, y me gusta autonomía más que soberanía, porque entiendo que es darle a alguien la posibilidad de desarrollar su propia vida. A mí la palabra autonomía me gusta mucho. En realidad lo que quiere decir, si nos ponemos kantianos, es la capacidad de universalizar una norma de tal manera que yo la querría para toda la humanidad, porque entiendo que humaniza. Pero no voy a entrar en tanta disquisición filosófica, sino en algo más sencillo. Creo que la autonomía en esto consiste en decir: usted tiene que poder tener capacidad de supervivencia. Y eso ya no es soberanía, eso es sencillamente autonomía para poder llevar adelante los planes de vida que tenga razones para valorar. Supongo que recordáis que decía Amartya Sen que la pobreza consiste en no poder llevar adelante los planes de vida que uno tiene razones para valorar. Y me parece muy importante,
cuando uno no tiene lo más básico para llevar adelante sus planes de vida, sencillamente es pobre. Entonces, efectivamente, la autonomía estratégica me parece necesaria para mantener esa capacidad de llevar adelante los planes de vida que uno tiene razones para valorar. Y cuando digo uno, no me refiero a mí nada más, sino que me refiero a la cantidad de gente que ha muerto precisamente por no tener esos recursos. Esto, obviamente, conforme se va consiguiendo institucionalizar, ya no hace falta. Ya si tenemos, efectivamente, estamos todos pertrechados de las cuestiones más básicas. Claro, el gran tema que se plantea después es el que tú también tienes en mente. ¿Qué pasa con las armas? Hay que tener también autonomía para una cierta defensa, ¿no? Para defendernos, sí, y bueno, creo que en esas estamos en la Unión Europea, en si tenemos los medios para tener una cierta defensa o, a fin de cuentas, pues vamos a ser como siempre, que decimos que todos somos muy pacifistas y cuando la cosa se pone mal llamamos a los estadounidenses. ¿Es verdad? Es lo que dice también Habermas en su artículo. Todos aquí somos muy elegantes, todos aquí somos muy pacifistas y cuando llega el momento decimos a los de Estados Unidos, oiga, que venga el quinto de, bueno, no me acuerdo si es el séptimo, que venga el séptimo de caballería, es el séptimo, que venga el séptimo de caballería, porque aquí somos pacifistas. Bueno, pues si jugamos, jugamos. Es decir, si queremos ser autónomos también desde esa perspectiva, tendremos que asumir nuestras responsabilidades. Y a mí ese concepto me parece muy útil, me parece muy importante para la supervivencia de las gentes peor situadas y creo que también es temporal. No hay que tener siempre, sino que cuando las cuestiones se institucionalizan, pues supongo que ya se deja estar. Pero me parece muy importante. Sí, yo quisiera, abusando de mi posición aquí en la mesa, pero formularte también dos preguntas, no abstenerme, digamos, así que, si me permites, vas a ser participante, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver, una idea que has sugerido, es esta combinación de universalismo y al mismo tiempo reconocimiento de la diferencia, que tiene que ver además con una pregunta que se ha citado sobre la compatibilidad entre identidades diversas, ¿no? Y ese elemento irreductible, universal, que nos une, ¿no? Que es nuestra condición de seres humanos. Hay una referencia, el profesor Linklater, en Relaciones Internacionales, que contrapone la ética de los derechos humanos, que es universalista, y cosmopolita, y la ética de la ciudadanía, que tiene que ver con los derechos efectivos que en el sistema internacional actual se materializan a través de Estados-nación. Estados-nación liberales, democráticos, que son la aspiración de la ilustración tradicional, ¿no? En el sentido de que materializarían todo esto, ¿no? Y hay una filósofa más joven, Marina Garcés, que en este librito, que seguramente conoces, que se llama Nueva Ilustración Radical, plantea la necesidad de un universalismo post-occidental, ¿no? O sea, no podemos desvincular la idea de que también las ideas circulan en relación al poder, ¿no? Y no podemos hacer, yo soy historiador además, de origen, entonces no podemos hacer abstracción de los procesos históricos, de la hegemonía, de las asimetrías de poder, ¿no? Y en fin, ojalá fuera solamente una discusión argumental, ¿no? Es ajena a esa realidad que también está ahí. Y Marina Garcés se pregunta, especula sobre la posibilidad, en un mundo en el que también la correlación de fuerzas está cambiando y Occidente ya no es hegemónico como lo era en el pasado, ¿no? De entrar en una conversación en la que podamos construir un universalismo occidental respetuoso de la diversidad y en el que, y esto es muy importante, ella también resalta la idea de que el humanismo occidental, la tradición del humanismo occidental tiene todavía mucho que decir, ¿no? Pero no necesariamente de la mano de un B-52, como ha pasado, como los neocon han querido en ocasiones expandir la democracia como idea universal, pues a través de la imposición violenta. Entonces, en concreto quería conocer tu reflexión sobre esa posibilidad, ¿no? De que podamos reconstruir lo universal en diálogo también con otras culturas, ¿no? La segunda pregunta que quería... Perdona, te contesto a esta. Vale. Muy bien. Efectivamente, yo creo que es lo que yo he intentado defender como un cosmopolitismo intercultural. Uh-huh.
Esa es la idea de un cosmopolitismo intercultural. Creo que somos bastantes los que creemos que, rastreando a lo largo de la historia que tú mencionas, nos damos cuenta de que la idea cosmopolita está más presente en distintas culturas de lo que parece. Lo que pasa es que no las conocemos. Y ese es nuestro gran problema, que como no las conocemos, no sabemos que están ahí también presentes. Yo en mi libro de Ética Cosmopolita, que es el último que publiqué, pues pongo desde el comienzo un texto de un chino, de un profesor chino que me gustó muchísimo, Xu Zhangrun, que lo publicaba en el Journal of Democracy y que decía que, que estaba harto del gobierno chino porque estaba reprimiendo a todo el mundo. A él, desde luego, como se le ocurrió decir, que qué pasa con eso de, ¿cómo era el animalito que llevaba el COVID? Los pangolines. Eso, un murciélago. Pues se le ocurrió decir que cómo está eso del murciélago que va y coge y pasa y nadie se entera y nadie dice nada. Bueno, naturalmente le callaron inmediatamente, le quitaron la plaza, lo mandaron a la calle. Y entonces el hombre escribía un artículo muy bueno diciendo que él hablaba desde la justa indignación, hablaba desde esa indignación y ese afán de libertad que tenemos todos los chinos, y a la que Mencio llamaba el corazón humano. Yo creo que hemos de estar más atentos a qué pasa también en otras culturas que también tienen su corazón humano y que estoy segura, como he dicho antes, que les interesa enormemente la libertad, el poder expresarse libremente, etcétera, porque no hemos rastreado esas culturas y sería muy importante ver qué dimensiones cosmopolitas hay en todas ellas. Y me parece que ese es el sentido de lo que podría ser la tradición humanista, que entiende que en todos los seres humanos existe eso. Por eso en la ética del discurso, cuando hablamos, lo que entendemos es que hay que intentar descubrir los consensos que ya existen. Descubrir los consensos que ya existen. Porque seguro que hay gentes que están entusiasmadas con ser libres, pero es que no hay manera de que se les ponga delante. Yo creo que lo que tendríamos que tener es más conocimiento de las culturas. Yo no lo tengo, me gustaría tenerlo, de culturas diferentes en las que vayamos rastreando, y los que hagáis tesis doctorales, en vez de hacer otra tesis doctoral otra vez diciendo que si Heidegger dijo, o me da igual, o Husserl, o quien sea, que rastreéis ese tipo de cosas, porque yo estoy segura de que hay un universalismo larvado en todos, porque todos somos seres humanos y nadie podemos ser ajeno, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, por favor, hacer tesis con sentido. No digáis otra vez que si fulanito dijo. Y la segunda alude a... También me gustaría que citar un autor que es David Held, ¿no? Que seguramente conoces, porque él, en su teorización sobre la democracia, siempre nos recuerda que una premisa para la participación democrática del ciudadano plena, libre, es la autonomía personal. Y claro, es difícil pensar en términos de autonomía cuando estás en una situación precaria o eres víctima del clientelismo político porque la situación no es autónoma y no te lo permite. Entonces, bueno, esto, como siempre, pues es una modelización, pero es un concepto muy útil para las situaciones reales que vemos desde nuestras democracias europeas pues hasta las democracias latinoamericanas, que están viciadas en cierta forma por lo que él llama la analtonomía o negación de la autonomía. Pero, claro, este concepto que él aplica, digamos, a los demos nacionales, en cierta manera se podría pensar también se podría trasladar con algunos matices al plano internacional, a la sociedad internacional, ¿no? Porque realmente la participación de los actores de la sociedad internacional, que son los estados o los grupos de estados, como la Unión Europea, requiere de autonomía, ¿no? No de una relación de dependencia estratégica o una relación de subalternidad para poder participar de forma efectiva en la gestión común de todos esos asuntos globales. Entonces, yo creo que esta sería una dimensión, y me gustaría lanzarlo a ver qué piensas, sería una noción también o un componente de la noción de autonomía estratégica, es decir, que realmente la Unión Europea tiene que tener capacidades, no tanto para replegarse sobre sí misma y desentenderse de los asuntos globales, sino para poder participar en pie de igualdad con otros actores en la gestión de todos esos asuntos. No tanto para el repliegue, como algunos han querido verlo, sino más bien para reforzar esa capacidad de participación en la gobernanza global.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo también, en la línea que estábamos hablando antes, entiendo que el valor de esta autonomía estratégica en lo que significa, a mí la noción de autonomía me parece muy importante. Una cosa referida a personas, otra cosa referida a países, pero me parece que es central porque cómo un país va a llevar adelante su vida si sus ciudadanos no pueden tener ni siquiera lo básico, porque el juego del mercado se lo impide. Es que es de sentido común. Por eso me pareció tan bueno que apareciera esa idea. Claro, si todos sabemos, y quienes defendemos un Estado social y democrático de derecho, como es nuestro caso, pensamos que efectivamente es muy importante que no todo quede al juego del mercado. No todo, es que esa es la clave del Estado social y democrático de derecho. Es decir, mire, hay cosas que no pueden quedar al juego del mercado. Por ejemplo, la sanidad, que en América Latina la tenéis fatal. Que tú eres chilena, porque lo que me dijiste ayer, en América Latina es penoso. ¿Qué pasa con la sanidad? Pues que la persona que tiene algo de dinero sobrevive y el otro es que se muere sin más, es decir, que no hay contemplaciones, usted no tiene dinero para pagarse y entonces ¿a qué viene? No, hombre, usted llega a una clínica privada que le costará carísimo y se morirá por el camino. Bueno, eso no es ser autónomo. Eso es estar en manos del mercado totalmente, en el que hay una serie de gentes que juegan con ello y pues le sacan a todo lo que pueden a los que pueden. Entonces, creo que la clave de Europa, mira, no lo he dicho bastante, pero lo tengo que decir, y ojalá América Latina lo coja también, porque cada vez que voy a un país y me dicen que la sanidad está fatal y que la educación se tiene que pagar carísima y que... Por favor, el gran logro del Estado de Derecho, que el social y democrático de derecho, que es una cosa a la que estamos habituados, es que efectivamente una persona tiene una enfermedad de corazón y le cuidan estupendamente bien, aunque no tenga nada. Es decir, que la sanidad está bien cubierta, la educación está bien cubierta y tenemos que seguir manteniéndolos. Y por favor, que no nos metan la telemedicina y la tele no sé qué, que estoy harta de que te lo resuelvan todo por teléfono o diciendo que usted puede entrar en la página web. Eso no es manera. A un ser humano hay que explorarlo directamente y no meterlo en la página web. Entonces, y con mucho cuidado, que nos van a meter de esto por todas partes. Pero bueno, entonces, a lo que iba. Yo creo que efectivamente para que una persona pueda ser autónoma necesita una atención sanitaria, necesita educación, necesita, si está en una mala situación efectivamente, que es una persona sin hogar, que es una persona dependiente, que es una persona... Esas son las claves del Estado social y democrático de derecho, que dice todo eso no puede quedar al mercado. No puede ser que haya una persona que tiene la ELA y bueno, pues ya se morirá. No, por favor. Tiene que haber un centro en el que efectivamente esa persona pueda ser atendida, se le pueda ayudar. Ese es el gran milagro del Estado social. Por eso, ese tipo de cosas hay que cuidarlos como a la niña de los ojos y hay que crear riqueza para que todo eso se pueda financiar, porque si no, a ver de qué. Entonces, a mí me parece que efectivamente, en ese sentido, el tema de la autonomía es central. Si la gente no puede proporcionar todo esto, pues entonces sencillamente se nos mueren todos, empezando por los más vulnerables, por supuesto, que son los que están peor situados. Entonces, por eso creo que es un sistema, el nuestro, que hay que exportar. Primero mejorar el nuestro mismo, ¿no? Y fortalecer, y que hay que exportar porque todo el mundo tenía que tener atención sanitaria, educación, y que todo eso no les costara nada y que fuera buena, porque eso es básico, empoderar las capacidades básicas de la gente para que puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. A mí me parece que eso es central. Y antes de marcharnos, pues tengo que dejar lo que dejo siempre, que es la formulación del imperativo categórico kantiano, que me parece que es clave, porque si no, no funcionamos para nada. Porque uno dice, bueno, ¿y objetivos del desarrollo sostenible por qué? ¿Por qué los 17 objetivos en los que hay que ocuparse de reducir las desigualdades, eliminar la pobreza, a ver si hay manera? Y la sanidad, la educación y tal. ¿Y eso por qué? Pues porque, como decía Kant, y tenía toda la razón del mundo, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Porque los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Y precisamente por eso,
todo esto que estoy diciendo tiene sentido y por eso hay que hacer una cosmopolis en que todos sean ciudadanos de primera y todos sean atendidos en primera persona. Y eso no hay que olvidarse, porque si no al final uno pregunta, ¿y todo esto por qué? Y a la filosofía le importa el por qué, no solo el qué. Ya lo decía Aristóteles en la metafísica, nos importa no solo el qué, sino también el por qué. Pues porque tienen dignidad y no un simple precio y no se les puede instrumentalizar. Pues yo creo que en esta cita final. Muy bien, País. Muchísimas gracias a la profesora Cortina. Adela, la verdad es que ha sido una espléndida intervención y hemos tenido además, yo creo que lo has dicho muy bien, muy buenas preguntas, ¿no? Muy buenas preguntas. Las que hemos escuchado, Muy muchas buenas gracias, ¿no? preguntas. Paramos aquí, hacemos una pausa y bueno, pues a las 12 vamos a pasar, digamos, a otro ámbito muy diferente, en este caso, que es la política aplicada, ¿no? Con un funcionario, el de máximo rango del Servicio Europeo de Acción Exterior, encargado de las relaciones con América Latina, ¿no? Que es Javier Niño, que ya ayer estuvo con nosotros, ¿no? No, ahora no está por aquí, todavía no ha venido. Entonces, se está preparando. Entonces, procuremos ser puntuales, ¿no? Tenemos tiempo suficiente para descansar, ¿no? A las 12 nos vemos. Muchas gracias. Oye, pues nada, Muy me he bien. pasado. Y nosotros también.